presidente, buenas noches, colegas diputados, diputadas y a la población que nos continúa viendo y dando seguimiento a esta Asamblea Legislativa en uno de los momentos más complejos del país. Que sin duda alguna en estos momentos nos debiésemos de encontrar en otras circunstancias de preocupación por la ciudadanía. Y obviamente estamos ahora de nuevo enfrentados con el órgano ejecutivo que con lo que ha pasado con este nuevo veto al decreto legislativo 648, lo que nos queda claro es que el presidente está cumpliendo con lo dicho esta tarde por él mismo, que así los mantendremos en el juego legal, mientras sus decretos y sus sentencias pierden validez. Señor presidente, usted no está afectando a la Asamblea Legislativa, usted no está afectando a la Corte Suprema de Justicia, usted está afectando al pueblo salvadoreño en dejar en una incertidumbre legal y arriesgar que el sábado el regreso sea de una manera desordenada y que perdamos los 80 días de cuarentena que la población salvadoreña ha realizado de una manera muy responsable. Lamento muchísimo, porque parece ser que seguimos en un juego de dimes y qué diré, y que obviamente las mayores repercusiones están en el pueblo salvadoreño. Ya fuera momento de tener un presidente que se ponga a la altura de la situación tan crítica que está viviendo el país. Y lo único que vemos y seguimos viendo son decisiones políticas que no van de acorde a lo que El Salvador necesita, pero sobre todo merece. En esto entonces, por la hora y por todo el tiempo, voy a tratar de concentrarme en los aspectos de los cuales el presidente hace referencia de por qué un nuevo veto por inconstitucionalidad, y que obviamente el veto por inconstitucionalidad tiene a la base de que él está sabiendo jugar con los tiempos para que la población salvadoreña se quede sin una legislación que nos defienda, pero sobre todo que nos permita afrontar. Usted sabe la gravedad de lo que esto es. Usted sabe, presidente, la gravedad de lo que va a pasar si no encontramos una salida para que el pueblo salvadoreño enfrente esta pandemia de una manera ordenada, pero por supuesto planificada, que es lo que buscábamos, es lo único que buscábamos con esta legislación que habíamos aprobado desde la Asamblea Legislativa. Sin duda alguna será su responsabilidad, también como los más de 230 casos que están ya confirmados de contagio de COVID en el asilo Sara, y que esos ancianos no salieron a buscar el COVID, sino que se les llevó por negligencia y que obviamente han muerto bajo su responsabilidad. Y obviamente esto es lo que no queríamos. Por supuesto que para eso estábamos dando esas herramientas legales. Y ahora nos encontramos con este nuevo veto del decreto 648, y quiero decir que los comentarios del veto que contiene este documento, lo único que han hecho es cambiar el orden y ampliar un poquito los argumentos de los anteriores vetos. O sea, es decir, ni siquiera pueden cambiar los argumentos del por qué están vetando, sino que son los mismos argumentos de veto de los anteriores vetos presidenciales por inconstitucionalidad. Sin duda alguna, creo que hay algunos elementos, y voy a tratar de no llevar mucho tiempo, que tenemos nosotros que cuestionar en esto, porque no podemos pasar desapercibidos las cosas que están sucediendo. Dice el señor presidente que dentro de los temas por los cuales veta este decreto es porque se violenta el principio de separación de poderes al legislar sobre materias cuya iniciativa le correspondían al Ejecutivo. Tal parece que no conocen la Constitución de la República de El Salvador. Tal parece que no leen las sentencias de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional. Y les invito a que lean la última, porque quien está haciendo una invasión de funciones es el órgano ejecutivo
al querer y al tratar de legislar y asumir funciones que no le corresponden. Yo debo de recordarles a ustedes que por Constitución, quien es la encargada de legislar es la Asamblea Legislativa. Obviamente, el Ejecutivo tiene un tema de iniciativa en cuestiones de presupuestaria y organización interna. Nosotros hemos cumplido con lo que nos manda la Constitución y yo creo que eso se debe de reconocer, pero no se quiere aceptar por parte del Ejecutivo que hay una separación de poderes y que en este caso legislar es función principal de la Asamblea Legislativa. Dice que el Ministerio de Salud es la máxima autoridad para realizar acciones, medidas y políticas en materia de salud. Nada cuestionable, totalmente de acuerdo. Pero usted también debe de entender que sobre eso la Asamblea Legislativa también genera marcos normativos, tal como es el Código de Salud, tal como es el tema de la actual ley de donación de órganos que recientemente se acaba de aprobar. Y obviamente en este caso lo que hicimos fue generar una legislación que nos permitiera enfrentar en una manera de salud y sanitaria. Y déjeme decirle que este tema de lo que aprobamos en esta ley, el 99% lo hicimos estando de acuerdo el ministro de Salud en eso. Porque reitero, esas no fueron las diferencias que tuvimos con el Ejecutivo. Por lo tanto, yo quiero decirle que también eso es un argumento no cierto en este caso. Dice que el presidente que lo veta porque violentamos el deber de colaboración entre órganos, pero yo me quiero permitir decir que este argumento no anula las facultades de legislar de la Asamblea Legislativa, pero independientemente es totalmente falso, porque lo que hemos tenido un tema de colaboración interórganos es esa Asamblea Legislativa que hemos estado preocupadas en el llegar a acuerdos concretos en beneficio de la población salvadoreña. Quienes no han querido colaborar porque no se les acepta sus condiciones, el tema de manejar de una manera discrecional los recursos del pueblo salvadoreño son ustedes. Yo quiero recordar que gran parte de esta ley, más del 90%, ha sido aprobado por los funcionarios que usted delegó. Obviamente, ya si no tienen poder de decisiones es otro tema, pero quien ha demostrado no cumplir esto que también la sala nos ha mandatado es la Presidencia de la República. Establece además, fíjense ustedes, que se está violentando el derecho a la salud de los salvadoreños y esto es también falso, porque yo sí quiero decir que gran parte y la mitad del articulado estaba referido a ese tema. Y voy a ir finalizando con esto porque dice el presidente que este decreto violaba el derecho a la igualdad, a establecer fechas de ingreso de labores distintas para el sector público y para el sector privado. También totalmente falso este argumento. El derecho a la igualdad no significa igualdad en toda circunstancia. Y obviamente en esto, presidente, quienes estaban en condiciones de desigualdades para afrontar la cuarentena obligatoria son más del 60% de la población salvadoreña que se dedica al sector informal, porque gracias a Dios y bendición, los empleados públicos tenían y tienen asegurado su salario para poder enfrentar de una manera responsable la cuarentena. Por eso es la diferencia de entrar uno una fecha y otro otra fecha, porque también debo de recordar que aparte de la crisis sanitaria y de salud, el pueblo salvadoreño está viviendo cada día más una crisis alimentaria y por eso es que se estableció esto. Entonces, presidente, yo no quito más tiempo a la población salvadoreña y a este pleno, pero sí quiero reiterar de verdad la tristeza que da en encontrarnos en un presidente que no quiere contribuir para que este país pueda tener un poquito de estabilidad, un poquito de seguridad, pero sobre todo para que asumamos verdaderamente con la responsabilidad que se debe todo lo que estamos pasando. Muchas gracias, presidente. Y yo, por el orden, presidente, creo que debe de leerse el veto, por lo tanto, también solicitaré.